Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. En este día, ¿cómo se siente usted en este día? Es la pregunta. Porque la cuestión no es estar aquí, la cuestión es ¿cómo se siente usted en el día de hoy? Esa es la pregunta. ¿Usted está agradecido que Dios le ha dado un día más, un día nuevo, un día más de vida para cumplir el propósito de Dios en su vida? ¿Entiende realmente por qué el Señor lo mantiene usted con vida? Así que en este día me gustaría compartir con ustedes este mensaje que he titulado Tan malo para ser salvo. ¡Wow! Y muchas veces nos podemos preguntar eso y nos vamos a enfocar en la vida del apóstol Pablo. Tan malo para ser salvo. Mire que en Hechos 26, en la parte del capítulo 26, versículos del 9, no vamos a leer hasta el 23, pero vamos a leer unos cuantos versículos. Dice en el versículo 9, Pablo relata ante el rey Agripa lo que realmente él hacía. Y me gustaría que usted vaya a su Biblia en Hechos 26, verso 9. Y dice lo siguiente, Pablo hablando, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vea lo que Pablo dice que era lo que él hacía. Vea la actitud y el comportamiento de Pablo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que a nuestro juicio son bastante malas? ¿Cuántas veces usted ha visto por televisión o cuántas veces quizá ha visto en su propia vida personas que hacen demasiado daño? Y usted pensará, ¿acaso estas personas podrán ser salvas algún día? Muchos de ellos han dañado a otras personas. Muchos de ellos han dañado a niños. Muchos de ellos se han parado en un parque como lo que pasó en estos días y han matado a un poco de personas. Muchos de ellos son presidentes de naciones que quizás destruyen un país por su avaricia o por la maldad de su corazón. Padres que destruyen la vida de sus hijos. Hijos que van contra padres. Jefes que van en contra de sus empleados y que le hacen la vida imposible a los empleados. Quizás personas que le han hecho daño en su vida personal. Quizás personas que destruyen con la lengua relaciones, destruyen familias, destruyen a personas que rechazan y endurecen su corazón contra Dios. ¿No ha visto eso en su vida? ¿No ha visto eso realmente en su ambiente? Y preguntamos nosotros realmente en todos estos casos, ¿son tan malos para ser salvos? Una persona así debe ser casi imposible de salvarla. Quizás una persona que haya matado, y dice una persona que haya matado en cantidad, un terrorista, ¿será tan malo para ser salvo? Lo increíble es ver personas tan amargadas, personas tan enfurecidas, tan hostiles, personas tan chismosas, personas tan blasfemas e incrédulas ante Jesucristo. Vemos que hay tantas personas de este tipo. ¿Y sabe qué? Usted está aquí también, en este mundo. Y este mundo no nos podemos escapar de todo esto que nos rodea. Así que no existe alguien tan, pero tan malo
que Dios no lo pueda salvar. Dios puede salvar a cualquiera que se arrepienta, reconozca y lo acepte. Amén. Puede ser que usted vaya contra Dios, puede ser que huya y que esté enojado, e incluso puede ser usted tan hostil contra los cristianos, pero aún así usted nunca estará más allá del alcance de Dios. Dios lo puede alcanzar. Dios puede alcanzar a cada persona que Él desee. Vamos a ver lo que dice Hechos 9, del 1 al 9. Y aquí Pablo relata su conversión. Dice Hechos 9, del 1 al 9, dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, le pidió una carta que lo autorice a entrar en la sinagoga en Damasco. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, o sea, creyendo en Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, Pablo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Fíjese algo: cuando Jesús vino a Pablo en este camino, dice que en este camino de Damasco, note que no le dijo: Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a mis discípulos? ¿Por qué estás persiguiendo a mi pueblo? Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo bien claro: ¿por qué me persigues? Saulo iba tras los discípulos, tras los creyentes, tras los santos, a meterlos presos, y en muchas oportunidades a darle cartas de muerte. Eso era lo que iba a hacer Pablo. El Señor no le dijo: ¿por qué matas a mi pueblo? ¿Por qué matas a mis discípulos? ¿Por qué matas a los que creen en mi nombre? No, ¿por qué me persigues? Dice la palabra. Él vino de tal manera, con un poder majestuoso delante de Pablo, que lo que hizo fue derribarlo a tierra. El impacto de la presencia de Dios en la vida de una persona lo hace que caiga de rodillas delante de Dios. Nadie puede ser tan pero tan orgulloso para poder mantenerse en pie delante del Señor. ¿Sabe qué? Aquellos que dicen: yo no creo en Dios, yo no creo, yo hago mi futuro, yo vivo como quiero, tenga cuidado, porque el día que Dios desee presentársele, hablarle, lo va a tumbar hasta lo más profundo. Puede estar seguro de eso. Mire lo interesante que pasa aquí. El problema de Saulo de Tarso el día que él se convirtió no eran los pecados, no eran todas las cosas que él había hecho a los discípulos o a los santos, o a los creyentes o a las personas que creían en Jesucristo como su Señor, sino que lo que realmente el problema de Pablo era: ¿será Jesús hijo de Dios? ¿Será un profeta o un predicador común y corriente, otro más del montón? Ese era el conflicto de Pablo.
Pero fíjese lo que dice Hechos 9:20. Hechos 9:20 dice lo siguiente: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este era el Hijo de Dios. Un hombre, mire, que había sido criado y que conocía la ley. Un hombre que sabía la ley de Dios, que conocía a Dios a través de la palabra, a través de la ley. Pero que un hombre que perseguía a Jesucristo. Un hombre que no sabía que era el Hijo de Dios. Un hombre que iba en contra de aquel que decía ser el Hijo de Dios. Y una vez que ha sido impactado, una vez que ha sido tocado en su vida, ahora dice, este es el Hijo de Dios. Eso es lo interesante. Cómo Dios cambia la vida de una persona al cual nosotros pensamos, es una mala persona. Esta persona no puede ser salva. ¿Sabe qué? Dios hace milagros en la vida de las personas. Dios puede cambiar la vida de una persona, por muy mala que sea. Lo hemos visto en personas que están metidas en una cárcel. Cómo Dios ha transformado la vida de una persona en la cárcel, saliendo de esa cárcel, siendo hasta un pastor que lleva hasta los pies de Cristo muchas personas. Si Dios lo puede hacer en la vida de Pablo, también lo puede hacer en la vida de cualquiera. Así que lo cierto en todo esto, mis hermanos, es que ¿cuál es el mensaje de Pablo exactamente? ¿Qué mensaje era el que Pablo compartía? El mensaje que Pablo compartía fue el mismo que se le dio en el camino a Damasco. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué dice el mensaje de Pablo? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ese es el mensaje que debemos compartir. Mire, nadie puede ser salvo si Dios no lo llama. Así que las personas que dicen, no, mire, yo no creo en Dios. Bueno, y si hay un Dios, cuando yo sienta el momento o cuando esté a punto de morirme, yo creo en Dios y soy salvo. Así que yo todavía no estoy preparado, yo tengo todavía mucho tiempo, soy joven, tengo una vida por delante. ¿Y qué tal si esa vida por delante no llega? ¿Qué tal si el día está corto para ti? ¿Qué tan seguro estás que te dará tiempo de decir y declarar a Jesucristo como su Salvador? ¿Qué tal y si eso no pasa? Dice que Dios al que llama, salva. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos contesta acerca de esto en Juan capítulo 6, versos 43 y 44. Nadie puede ser salvo el día que quiera. Nadie puede decir, yo voy a ser salvo para tal fecha, o cuando mis problemas se solucionen, entonces yo voy a ir a la iglesia. Lo que pasa es que ahorita tengo muchos problemas y no me puedo ocupar y poner mi mente en ir a la iglesia y escuchar cosas de Dios. No, déjeme que yo resuelva primero y entonces yo acepto a Cristo en algún momento. Pues eso no es así, eso no funciona de esa manera. Usted no puede venir a Dios y aceptar a Dios cuando usted quiera. Usted aceptará a Dios cuando Dios lo llame. Amén. Entonces dice Juan 6, 43 y 47, y 43 y 44, dice lo siguiente: Jesús respondió y les dijo a los fariseos, a los saduceos que están por ahí, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor lo está diciendo. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trae a mí. O sea que no es cuando nosotros nos dé la gana de aceptar a Cristo. No es el día que yo haya preparado, quizás cuando ya me vaya a morir, aceptar a Cristo. No, no es. Es el momento que Dios te llame. ¿Y cómo Dios nos llama? Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo trajere. Entonces, ¿cómo Dios hace estas cosas?
¿Cómo Dios puede llamarme para que yo sea salvo? Vamos a ver Juan 16, 7 y 8. Juan 16, 7 y 8 dice lo siguiente: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, refiriéndose al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo, o sea, a cada persona de sus pecados, a cada individuo de sus pecados, de justicia, o sea, de la justicia de Cristo al morir por nuestros pecados, y de juicio, o el juicio que ha de venir sobre nosotros. O sea, que el Espíritu Santo nos va a guiar a todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo Dios te llama entonces? Porque el Espíritu Santo, dice, convencerá a cada individuo de pecado. Llega un punto en nuestra vida en donde nosotros nos paramos y decimos, creo que estoy haciendo las cosas mal. Llega un punto en nuestra vida en donde somos sometidos de una manera por quizás situaciones o circunstancias en donde nos vemos como acorralados contra la pared, en donde decimos, tengo que cambiar. Y mientras eso no pase, usted no va a reconocer que es pecador. Mientras eso no pase, usted no va a venir a los pies de Cristo. Así que la labor del Espíritu es que entendamos la necesidad que tenemos de ser salvos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9 nos dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, subraye esa palabra, ninguno, ¿ok?, perezca, sino que todos, subraye esa palabra, todos procedan al arrepentimiento. Así que el deseo de Dios es que todos se arrepientan, todos, que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Pero hay muchos pasajes en la palabra de Dios que expresan el deseo de Dios hacia las personas. El deseo de que Dios tiene de que todos sean salvos, que escojan salvarse. Primera de Timoteo 2:4. Fíjense que le estoy dando suficientes citas bíblicas para corroborar lo que le estoy diciendo. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora la pregunta es interesante. La película de ayer hizo una pregunta, que fue la misma pregunta que estuvo en mi mente en la semana. Y era la siguiente: ¿llama entonces Dios a uno y a otros no? ¿Ha escogido salvar a algunos y a otros no? Y creo que la película también hizo esa pregunta. La maestra le dijo al niño, ¿por qué Dios salva a unos y a otros no entonces? Pues Dios no escoge salvar a algunos y a otros no. Eso no es verdad. Dice la palabra que Dios quiere que todos sean salvos. Dios ha escogido que todos sean salvos. O sea que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, mis hermanos. La voluntad de Dios es que las personas se arrepientan y puedan ir a los brazos del Señor. Esto está muy claro en las Escrituras. Todo aquel que invoque, dice la palabra, el nombre del Señor será salvo.
Pero ¿quiénes son los que invocarán el nombre del Señor? Aquellos que reconozcan que Jesucristo es el Señor. ¿Acaso todos invocarán el nombre del Señor? No, no lo harán. Eso no va a pasar. No todos van a invocar el nombre del Señor. Porque recuerde que en los días del Señor habían personas que rechazaban al Señor. Habían personas que rechazaban a Dios. Y hoy en día hay también las mismas personas que rechazan a Dios, que rechazan a Jesucristo. Entonces, ¿será que Dios entonces escogió a algunos para ser salvos y otros para ir al infierno? Eso no es así. Dios quiere que todos sean salvos. Hasta el más malo, Dios quiere que sea salvo. El problema entonces sucede cuando la persona dice, entonces ¿por qué Dios permite que sucedan tantos desastres, tantas muertes, tantos desastres naturales? Mira cómo esa persona ha hecho daño a estos niños. Mire cómo esta persona ha matado a tantas personas. ¿Por qué Dios, si dice que es amor, por qué usted me dice Dios me ama? ¿Por qué entonces permite todas estas cosas? ¿Sabe qué? Dios no permite todas estas cosas de la manera como lo están viendo. El problema es que nosotros mismos somos los que decidimos a dónde vamos a ir. El pecado imperdonable sí lo hay. Y el pecado imperdonable es no aceptar a Cristo. Amén. Ese es el pecado imperdonable. Porque dice la palabra que si confesares con tu boca, mire, si usted no confesó al Señor en vida, mucho menos espere que con cuantos velorios, con cuantos rezos, que después que esté muerto, usted va a confesar a Jesucristo. Eso no es así. Usted confiesa a Jesucristo en vida. Se cree para salvación. Se confiesa para salvación, para perdón de pecado. El pecado imperdonable es no aceptar a Cristo, es rechazar a Cristo, porque si lo rechaza en vida, después de muerte, no lo va a aceptar. Así que Dios no nos manda al infierno. Nosotros decidimos, cuando decimos, no, eso para mí no es, eso de Dios, eso de iglesia, eso de creer, eso de orar, eso de leer Biblia, yo no estoy para eso. Cuando decimos eso, estamos decidiendo rechazar a Dios. Estamos decidiendo rechazar el regalo que Dios nos está dando. ¿Sabe qué? Usted no hizo nada para merecer ese regalo, pero Dios está allí, delante de usted, con un regalo en la mano y tocando su puerta y diciéndonos, mira, lo que tengo para ti, te lo estoy regalando, te estoy regalando la salvación, te estoy regalando la vida eterna. Y tú decides cerrar la puerta y decirle, tú no entras aquí porque este es mi terreno, esta es mi vida y en mi vida la controlo yo y yo soy el que mando. Lamentablemente eso pasa también con los cristianos, que aún cuando aceptan el Señor y deciden caminar con el Señor, en muchos puntos de nuestra vida decimos, ¿sabe qué? Aquí yo voy a decidir. Y cuando decidimos por nosotros mismos, tiene consecuencias muy malas en nuestra vida. Entonces después decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Ve cuántas veces le cerraste la puerta al Señor. Ve cuántas veces le dijiste, Señor, yo soy el que controla las cosas aquí. Si es el Señor de tu vida, déjalo entonces que Él controle. No seas tú el que quieras llevar, porque Él conoce lo que viene después. Nosotros no lo conocemos. Mire, hay muchas personas que dicen, a mí me gustaría pasar lo que Pablo experimentó. Yo siempre me he hecho esta pregunta y me pongo a pensar en ella. ¿Cómo sería ese momento que Pablo experimentó todo esto? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo para que un hombre tan violento, un hombre tan malo, haya cambiado de una vida tan desastrosa a una vida tan llena de poder en el Señor Jesucristo, para que siguiera predicando el Evangelio no importando las circunstancias?
¿Qué fue lo que pasó en la vida de ese hombre? Mucha gente dice, a mí me gustaría que el Señor me hablara de presencia y me hiciera ver y ver la presencia de Dios y yo pudiera experimentar eso que experimentó Pablo. Mire, ¿sabe qué? A mí me daría miedo. A mí me daría terror experimentar lo de Pablo, porque puede ser que en vez de 2 o 3 días allí ciego, me dure 40 años metido en una cama de aflicción. ¿A usted le gustaría eso? Yo creo que no. No debemos tentar al Señor. A Dios no se puede tentar. A Dios no se le puede decir qué es lo que debe hacer. Cuando Dios lo llamó y usted aceptó a Cristo en su corazón, usted simplemente le entregó el control de su vida. Ahora tiene que caminar siguiendo a Cristo. Amén. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Agarramos y el Señor nos dice, bautícense. ¿Por qué? Porque estarán dando un testimonio de que fueron muertos a lo que eran antes. Todas las cosas viejas pasaron. Y cuando se levanta de las aguas, usted se levanta como una nueva criatura en Cristo, en la resurrección de Cristo. Para vivir para Cristo y para vivir por Cristo. Amén. Eso es lo que sucede en la vida del cristiano. Pero muchas veces decidimos, Señor, te cierro la puerta. Puede ser pero tan malo para ser salvo. Dios nos va a alcanzar. Dice Hechos 9:15. Y esto me parece, esta historia de Pablo me recuerda a esa historia que vimos en una película precisamente que se llamaba El Caso de Cristo, una película de la vida real, en donde un periodista, un comentarista, un journalist que le llaman, decidió ir en contra de Jesucristo y probarle al mundo la farsa que era Jesucristo, que todo era un cuento para que le quitarle el velo al mundo. Así que él se decidió ir en contra y probar esa teoría de que Jesucristo era un falso. Y comenzó a ir y viajar y hablar con expertos, fue a lugares, hizo todo lo que pudo para ir en contra y probar que Jesús era un falso. ¿Sabe qué terminó siendo este hombre? Que Dios lo tocó, Jesucristo lo tocó y Jesucristo lo transformó. Y ese hombre, después de ir en contra de Dios, se convirtió en un pastor que llevó a muchas almas a Cristo. Amén. No se puede ir en contra de Dios. No se puede pelear en contra de Dios. Porque cuando vaya en contra de Dios, Dios puede hacer algo impresionante en su vida. Puede ser que lo aflija de tal manera para que usted entienda quién es Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Dice en Hechos 9:15 que Dios envió a Ananías a Pablo y dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, o sea, de todos nosotros, en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Wow. Fue entonces, el verso 17, vea, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él, sobre Pablo, las manos, dijo lo siguiente, hermano Saulo. ¿Sabe que Ananías, cuando ve que el Señor le dice, ve, porque allá está Pablo y está en tal lugar, y tú tienes que ir para que le restituyas, le devuelvas la vista y ores por él? Ananías dijo, oye Señor, pero este hombre es peligroso, este es el que mata a los cristianos, este es el que hace todas esas cosas. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ese asesino, ese hombre en contra de mí, me es instrumento poderoso, escogido. Así que dice que él fue
Y cuando puso sus manos sobre, yo me imagino que las manos de Ananías estarían así, así. Y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Wow! Se levantó y fue bautizado. Y sigue diciendo el 20 al 24, dice lo siguiente, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. No solamente eso, dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, o sea, el nombre de Jesús? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasaron muchos días y los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus amenazas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas día y noche para matarle. O sea que entonces en la vida de Saulo, de Pablo, hubo una convicción extrema, hubo un llamado de Dios y entonces se produjo, ¿qué? La aceptación. Se produjo la conversión completa de este hombre. ¿Hubo una convicción? Sí. ¿Qué pasó con su personalidad? ¿Qué pasó con su carácter? ¿Qué pasó con el carácter fuerte de Pablo ante Jesucristo? ¿Qué pasó con aquel hombre fuerte, de mucha fortaleza de carácter, de que hacía lo que tenía que hacer porque él creía en Dios? Hacía lo que iba en contra de Dios porque él conocía la ley y sabía y pensaba que este Jesucristo era un falso. ¿Qué pasó entonces con ese hombre? Que su personalidad fue transformada. Y 2000 años después, mis hermanos, las palabras de este hombre siguen resonando en nuestra vida. ¿Hubo convicción en este hombre malo? Sí hubo. ¿Hubo una transformación? Sí la hubo. ¿Hubo una conversión de corazón? Sí la hubo. 14 de las epístolas que él escribió, todavía las seguimos viendo aquí en la palabra de Dios. Usted y yo leemos la Biblia. Y cuando leemos la Biblia, leemos también las palabras de este hombre, el cual fue usado por el Señor para llevar el Evangelio a todas las personas que no eran los judíos ni el pueblo de Dios, a los gentiles también. O sea que Dios se proveyó, por eso dijo, instrumento me es este, instrumento de poder, instrumento especial, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Cuando nosotros decimos, esta persona es tan mala que no merece ser salvado, esta persona me ha hecho tanto daño que Dios lo perdone porque yo no lo puedo perdonar. ¿Sabes qué? Dios lo perdona y Dios lo salva. ¿Por qué no los vamos a nosotros a perdonar? Si Dios, teniendo el poder y todas las cosas en su mano, perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Estamos obligados, comprometidos, responsabilidad perenne de que tenemos que perdonar porque fuimos perdonados. Así que, ¿cuál será su potencial? Usted se preguntará. ¿Acaso Dios puede cambiar mi vida aun cuando haya hecho tantas cosas malas? Dios puede cambiar tu vida. Sí puede. Y la única manera es que aceptes a Cristo en tu corazón. Y cuando lo acepte, entonces vendrá el Espíritu Santo y te sellará, te apartará para el día de la redención. Y dirá, tú eres mío, yo te compré,
con mi sangre yo te compré. Tú simplemente estabas allí encadenado en muerte, encadenado en el pecado, y vine yo, te escogí, te llamé, te rompí las cadenas con mi sangre, te redimí, te compré. Eres mío, eres mi propiedad, dice Dios. Tú no hiciste nada para merecer eso. Tú solamente estuviste donde estuviste, encadenado en muerte y perdido. Y el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos dijo: yo te escogí y digo que ahora eres mío, y nada puede separarte del amor de Dios. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Yo le voy a pedir a usted en este momento que incline su rostro, piense por un momento. Entonces, ¿hay personas que pueden ser tan malos para salvarse? ¿Tan malo para ser salvo? No lo hay. Dios siempre está allí, con una actitud amorosa, diciéndote: aquí estoy. Diciendo: estoy tocando en la puerta de tu corazón, ábreme. Y yo voy a cambiar tu vida. Yo voy a tocarte. Te voy a derribar de tu orgullo, de tu soberbia. Y vas a caer en tierra para que veas quién es Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo la tierra, los cielos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué entonces debo hacer? Muy sencillo. Allí donde está, sea donde esté, pídale al Señor Jesucristo que entre en su vida. Dígale que usted entiende y reconoce que ha pecado contra Él, que usted es un pecador. Dígale que cree que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y que su sangre fue para limpiar nuestros pecados, sus pecados. Que usted cree en esa sangre que derramó. Que usted entiende que Dios lo resucitó y lo levantó de los muertos para darme salvación y vida eterna. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay explicación para el amor tan grande con que Dios amó al mundo, que lo hizo el sacrificio más grande de entregar el tesoro más grande para Él, a su Hijo. Para que todo aquel, para que toda persona que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. ¿Creemos eso en nuestro corazón? ¿Creemos que el Señor murió por mí? Dígale eso al Señor y confiese que solamente Él tiene el poder para transformar su vida y que nunca seré tan malo para que la mano de Dios me alcance y me pueda salvar. Es el momento en donde nosotros debemos poner nuestra vida en las manos del Señor. ¿Qué espera usted del Señor? Cuando cantamos la canción, tú dices: ¿quién soy yo? Tú dices que soy fuerte cuando yo pienso que soy débil. Me hace pensar de que no debemos ponernos por el piso sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Usted debe entender quién es usted en Cristo. Lea lo que dice Efesios y sabrá y conocerá quién es usted
en Cristo. Y aprenderá a caminar como dice la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias te damos en este día por tu mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque no hay persona que pueda ser tan malo que tu mano no pueda alcanzar. Gracias porque tú nos ofreces una salvación, Señor. Padre, te pido que cada persona que escuche este mensaje, Padre, simplemente tome la decisión de aceptar a tu Hijo Jesucristo, Señor, y tú le puedas dar la salvación de su vida, Señor. Padre, gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por tu paciencia, porque cuando nosotros desistimos, tú sigues estando allí fiel, firme, Señor, extendiendo tu mano y no darte por vencido. Gracias porque nunca te diste por vencido cuando me salvaste. Gracias porque siempre pensaste en mí. Gracias porque sabes en dónde me pusiste hasta el día que me llames, Señor. Gracias porque tú siempre estás conmigo por la promesa que tú diste. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu promesa, Señor. Y en tus manos nos encomendamos este día para que tu nombre sea glorificado en todo momento y tú seas el que te lleves la honra y la gloria de todas las cosas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor me lo bendiga grandemente.